Del Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Hola amigos y amigas. Sabemos que el primer cisma en la iglesia ha tenido lugar justamente entre los discípulos de Jesús, podríamos decir a la vista de Jesús, 2 de sus discípulos contra 10 y 10 contra 2. ¿Cuál es siempre el origen de un cisma? La ambición de poder, la lucha por los primeros puestos. Ciertamente Jesús ha constituido sus 12 apóstoles para que sean en este mundo un signo de lo que él pretendía, es decir, la propuesta de un mundo nuevo, de una sociedad nueva en la cual se termine para siempre toda pretensión de dominio, se cultive solo el servicio a los más necesitados, a los más pobres, y desaparezca entonces esta ambición de dominio, y la única ambición sea, como decíamos, el servicio a los más necesitados. El célebre Papa Pablo VI, cuando fue elegido Papa, se puso la tiara, esta corona que utilizaban los papas, que era el símbolo de la autoridad y la jurisdicción que el Papa tenía como obispo de Roma. Cuando el Papa Pablo VI se pone la tiara, inmediatamente la saca, fue un gesto histórico, inmediatamente se la saca y se la saca para siempre, justamente renunciando a este deseo de poderes humanos. El domingo pasado el Evangelio nos hablaba del problema del tener, con aquella presentación del joven rico, el problema del tener, la idolatría del tener. En este caso, este domingo, se nos habla de la posible idolatría del poder. 2 de los discípulos, no cualquiera, sino Santiago y Juan, los discípulos que tienen renombre entre el grupo de los 12, estos discípulos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús. ¿Para qué se acercan? Para pedirle algo. Queremos que nos concedas aquello que te vamos a pedir, como una actitud demasiado infantil, como un niño que se acerca a sus padres, casi sin dejarle margen a decir que no. Estos versículos están escritos después que Jesús por tercera vez anuncia su pasión. Dice a los discípulos qué es lo que va a sufrir él en Jerusalén. Va a ser insultado, condenado, azotado. Aparecen 6 verbos como acciones de hombres contra él, y el séptimo verbo, el 7 ya es signo de perfección, Dios que lo resucita. El número 6, imperfección, los hombres que realizan estas acciones contra Jesús, y luego la séptima acción, la resurrección de parte de Dios. Los discípulos se acercan entonces, Santiago y Juan,
queremos que nos concedas aquello que te vamos a pedir. No dicen ni siquiera por favor, sino que exigen a Jesús. Pareciera que están reclamando un derecho que ellos tienen. El objetivo del evangelista Marcos es hacer reflexionar a la comunidad destinataria, hacer reflexionar a los miembros de esa comunidad acerca de la lucha por los primeros puestos, porque parece que en las comunidades cristianas esta lucha siempre existió. Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria, le van a decir a Jesús. Aquí es bueno interpretar qué significa la palabra gloria. Gloria del hebreo kavod, en griego es doxa. ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios significa la revelación de su grandeza, de su poder. Gloria significa peso, consistencia, densidad de un ser. La manifestación de la propia belleza, del propio esplendor. ¿Dónde está la gloria de Dios? En Jesús de Nazaret, Dios ha venido a hacer ver su gloria, a manifestar su gloria, es decir, su belleza, su densidad, su consistencia, su peso. Esto es la gloria. El dominio y el poder no son algo bello, son una realidad fea, este deseo de dominio. La belleza, entonces, la gloria de Dios, ¿dónde la vemos nosotros? La vemos brillar en el rostro de Jesús de Nazaret. Es la inmensidad de su amor incondicional hasta el don total de su vida. Y en este don total de su vida lo vemos entonces crucificado. Por eso en la cruz también hay belleza. Cuando el cardenal Martini se pregunta ¿qué belleza salvará al mundo? Y entonces hace un elenco de diversas bellezas que salvará al mundo, dice él, el sufrimiento divino, la muerte de Dios, la debilidad del omnipotente que es Jesús, son revelaciones, dentro de otras tantas, son revelaciones de su amor, del amor de Dios por los hombres. Esta es una de las verdaderas bellezas que salvará al mundo. Por lo tanto, no hay belleza objetivamente en un crucificado, hay fealdad externamente, pero como hay amor en esa entrega, entonces sí hay belleza. Cuando surgen en sus discípulos pretensiones de honores, de privilegios, de desear los primeros puestos, Jesús no es muy tierno, diríamos, no es que se relaja diciendo, bueno, ya les va a pasar. Jesús es duro y severo. ¿Por qué? Porque está tocando lo esencial de su propuesta. No saben lo que están pidiendo, les va a decir Jesús. Es duro y severo. Por eso, para ayudarles a entender, va a recurrir luego a estas imágenes del cáliz y del bautismo. ¿Qué significa el cáliz? El cáliz está tomada esta imagen de el judío que el padre, sentado en la mesa, daba el cáliz a aquel con el cual quería compartir la misma suerte. Por lo tanto, el cáliz significa compartir el mismo destino, sea bueno o malo. En la Biblia aparece en más de una ocasión, en repetidas veces, el cáliz dirigiéndose hacia lo malo. Es decir, compartir el cáliz de alguien significa compartir el sufrimiento de alguien. Jesús sabe que le espera un cáliz de dolor, que le va a significar ciertamente el corazón abatido. Pero ese cáliz tiene que ser bebido para entrar en su gloria. Por lo tanto, Jesús les propone que puedan beber ese cáliz, es decir, compartir su misma suerte, su mismo destino. Luego, el bautismo. No se trata del bautismo ritual. La palabra bautismo, la imagen del bautismo, tiene el mismo significado. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Indica el paso a través de las aguas de la muerte, la angustia, el sufrimiento a la cual está sometido una persona justa, son comparados en la Biblia frecuentemente con esta inmersión en las aguas profundas, y entonces esto es el bautismo. ¿Están dispuestos estos discípulos, Santiago y Juan, a beber esta copa del Señor? Ellos inconscientemente dicen que sí, con tal de llegar a la gloria. Inconscientemente dicen que sí.
Jesús les va a decir, ciertamente esto pueden hacerlo, les va a anunciar que un día también ellos van a compartir el destino del sufrimiento y de la muerte. De hecho, luego sabemos Santiago, el primero en dar la vida por Jesús. Después Jesús responde a esta solicitud de ellos, diciéndoles que este puesto de gloria es un don gratuito del Padre, no es algo que se puede obtener recurriendo a los méritos, sino que es un don gratuito del Padre. Al Padre le toca conceder estos puestos. Luego está la indignada reacción de los otros 10. Estos 10 están con envidia, no es que reaccionan porque no han aprendido estos dos, sino que reaccionan porque también ellos hubieran querido estos puestos. Entonces, tampoco ellos han asimilado el pensamiento de Jesús. Se trata de una reacción por envidia. Esto es importante verlo a la luz de un texto del Antiguo Testamento, del primer libro de los Reyes, en el capítulo 12. En la comunidad de los discípulos de Jesús, de alguna manera, se vuelve a reproducir lo que sucedió en Israel después de la muerte de Salomón. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que el deseo de poder de aquel rey Roboam había causado la división del reino, de tal manera que 2 tribus se habían aliado contra las otras 10 y estas 10 contra 2. Por eso el escritor del Evangelio remarca el tema de los 10 y los 2, porque seguramente recuerda, hay una resonancia de aquello que sucedió ya en el pueblo de Israel. Y luego Jesús presentó un análisis de lo que sucede con los líderes de este mundo, con aquellos que son llamados los potentes de este mundo. El análisis del modo como estos líderes cumplen su tarea le sirve a Jesús para definir la forma en cómo debe llevarse adelante el servicio, la autoridad ejercida como servicio dentro de la comunidad cristiana. Por eso Jesús va a decir, entre ustedes no debe suceder así. Jesús hace una presentación absolutamente nueva. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor. La palabra utilizada en griego es diáconos, servidor. Aquel que espontáneamente toma la decisión de buscar el bien de los demás. Este es el servidor, el diáconos. Y luego el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo. Si bien las Biblias normalmente traducen como servidor también, en realidad la palabra es esclavo. Es el esclavo, el siervo, aquel que renuncia a su libertad, porque pone su libertad en manos de otro. Y entonces esclavo significa aquel que pone su libertad en manos de aquel que lo necesita. Por eso el modelo a imitar es el esclavo para Jesús. Es aquel que ocupa el nivel más bajo de la sociedad, de la persona que solamente recibe órdenes. Las necesidades de los hermanos son órdenes para un discípulo de Jesús. Los discípulos que tenían los rabinos seguían al maestro, aprendían estos discípulos la enseñanza, hasta a veces sucedía que el maestro andaba montado sobre un burro y el discípulo andaba caminando, y si era necesario el discípulo le tenía que lavar los pies al maestro. Estaban dispuestos a rebajarse completamente estos discípulos con tal de luego poder acceder a los privilegios que tenía el maestro. Jesús le lava los pies él a sus discípulos. La cosa es al revés. Jesús rechaza esta lógica, no quiere que nadie lo sirva. El Hijo del Hombre, cuando se dice Hijo del Hombre, significa el hombre en su propuesta de modelo más acabado, siendo Hijo de Dios de alguna manera, viviendo como Hijo de Dios, viviendo la voluntad de Dios. Este es el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Vino para servir. Hace poquitos días fue canonizado el obispo Oscar Romero, uno de los nuestros, este obispo del Salvador, uno de los nuestros que murió mártir, fue asesinado cuando celebraba la Eucaristía, en un momento difícil de guerra civil, entre guerrilla de izquierda y luego
el gobierno dictatorial de derecha en El Salvador, un momento difícil, complejo, un hombre que luchó por los más pobres y en su lucha por los más pobres denuncia las acciones de la dictadura. Ciertamente fue respaldado por el Papa Pablo VI, luego también por Juan Pablo II. Este hombre de Dios, Monseñor Romero, se convierte verdaderamente en un ejemplo de lo que hemos tratado de decir, de lo que Jesús nos ha enseñado, convertirnos en servidores para el bien de los hermanos. Hasta la próxima.